Bienvenidos a este viaje por las salas del siglo XIX y tiempo y culturas del Museo de Antropología. Esta intervención forma parte de mis prácticas en el área de educación del museo. Se propone ser una propuesta sonora y visual que tiene la intención de adentrarnos a las mismas con unos lentes de género. Pero antes me gustaría empezar con algunas preguntas que voy a ir tratando de resolver y otras que quizás queden en el tintero. ¿Quién cuenta y quién hace la historia? ¿Hay personajes más importantes que otros? Y si es así, ¿por qué? ¿Es necesaria otra interpretación? ¿Y nos influye esta de alguna forma? ¿Hay solo una forma de interpretar la historia? Cuidado, usted está a punto de ser influenciado. La reconstrucción de la historia que conocemos, acontecimientos que transcurren por épocas, revoluciones, cambios en las formas de gobernar, cambios sociales, políticos, académicos, culturales, siempre fueron contados y realizados por varones. Esta forma de narrar la historia tiene su lógica en la siguiente cuestión. No solo está escrita por varones para varones, sino que los elementos que son tomados como históricos son los que ocurren en el espacio público, que es tomado como importante a comparación de las actividades privadas o el espacio privado. Y ese espacio público históricamente ha pertenecido al varón, y el espacio privado ha pertenecido a la mujer. Este varón no es cualquier varón, es blanco, europeo, de una clase acomodada, proveedor, padre de familia y además heterosexual. Entonces, si pensamos en esto, al instante salta a la vista por qué las mujeres, las niñeces, las vejeces y otras grupalidades como gays, lesbianas, gente no binaria, gente con alguna disfunción, no aparecen en la narración. No hay lugar para nosotros porque no somos importantes ni realizamos actividades relevantes. Vivimos en una sociedad donde el lenguaje nos hace distintos a otras especies y además le da existencia a las cosas y a las personas. Entonces, si no formamos parte de ese relato ni de ese lenguaje, tampoco, ya que todo está escrito y hablado con la letra O, no tenemos lugar en esas historias. Según la historia, no participamos ni en la Revolución Industrial, ni en la Revolución Francesa, ni en las guerras civiles, ni en la evolución y complejidad de nuestro desarrollo como especie. Y si acaso llegamos a ser nombradas o nombrades, es en lugares casi invisibles, a lo lejos en fotos, en roles secundarios, en corporalidades sumisas, siendo esposas de, hijas de, compañeras de trabajo de tal. El lugar que nos queda es de acompañamiento y secundario, asimismo en las tareas que nos tocan. Ese fue nuestro lugar histórico en esta sociedad que es patriarcal, machista y androcéntrica. El androcentrismo es una forma de ver y organizar el mundo y las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino. Esto quiere decir que considera a los varones como sujetos de referencia de toda la humanidad. Así es que los varones son entendidos como los únicos observadores válidos de lo que sucede en el mundo, los únicos capaces de dictar leyes, de producir conocimientos, de impartir justicia, de gobernar. El androcentrismo sitúa al hombre como centro de todas las cosas y conlleva la invisibilidad de las mujeres y de su mundo, la negación de una mirada y aportes realizados por las mujeres. ¿Hablamos de cualquier varón? No, de un varón adulto, blanco, capacitado, propietario y heterosexual. O sea, hablamos de una porción de la humanidad que tiene características específicas y funciona como modelo de toda la humanidad. La palabra patriarcado en su origen significa gobierno de los padres y se desarrolló primero en el seno de la familia, donde el hombre, a través de su poder, definía el lugar que debían ocupar las mujeres y los hijos. El patriarcado se impulsó en la sociedad donde se repitió el mismo modelo de dominación sobre la mujer, es decir, en la política, en la educación, en la religión, en la cultura, en la economía y en la justicia.
Sin feminismo, otro mundo no es posible. Esto poco a poco va cambiando y llegando a lo que podemos considerar como un ideal de igualdad, gracias a los siglos de cuestionamiento que vienen proponiendo los feminismos. ¿Qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es una visión, un enfoque teórico y político que nos permite describir, comprender y analizar las relaciones entre mujeres y hombres. Esta perspectiva parte de considerar que mujeres y hombres somos expresión de nuestro tiempo. Es como si nos pusiéramos unos lentes y pudiéramos observar las conexiones entre la subjetividad de las personas, su identidad y su contexto. Así nos daríamos cuenta con facilidad que las feminidades y masculinidades se construyen socialmente y que cambian con el tiempo. Además, comprenderíamos que las desigualdades sociales que limitan las oportunidades y el ejercicio pleno de los derechos de las personas, especialmente de las mujeres, son producto de dichas conexiones. En definitiva, la perspectiva de género es una herramienta para el cambio de las relaciones sociales entre mujeres y hombres, alcanzar el bienestar de las sociedades y la igualdad sustantiva. Así surge la perspectiva de género, una postura política que reúne todos los aportes teóricos de los feminismos para denunciar las desigualdades que vivimos mujeres y otras grupalidades en este sistema patriarcal. La riqueza de esta perspectiva es que, por un lado, es transversal. Esto significa que atraviesa cada aspecto de nuestras vidas personales como nuestras vidas en sociedad. Y por otro lado, en los aportes que puede hacer como un nuevo paradigma. No solo se encarga de denunciar, sino de anunciar otras formas posibles de construir sociedad. Hecho un poco este corto resumen histórico, ahora sí nos adentramos de forma breve a la historia de la arqueología a nivel Argentina y Córdoba, que nos cuenta el Museo de Antropología. A fines del siglo XIX comenzó un sostenido desarrollo de las ciencias naturales en Argentina, sobre todo con el fin de conocer la historia natural de este nuevo país. Y agrego, estas primeras formas de hacer ciencia tienen que ver con conocer ese otro. Desde la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba se contrataron científicos naturalistas que recorrieron el terreno y estudiaron sistemáticamente plantas, animales, minerales, relieves y restos de antiguas poblaciones. Junto a otras disciplinas comenzó así a conformarse la arqueología como un campo de estudio que se interesaba en conocer el pasado indígena de la flamante nación, dice el texto de Sala del siglo XIX. Para poder entender esta conformación de la disciplina, es preciso revisar la historia y el contexto. El texto de Sala dice: a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, vemos que la principal necesidad del recién conformado Estado Nacional era la de constituir un inventario de la nueva nación, de todo aquello que contenía el territorio recién organizado. En otras palabras, la elaboración de una historia natural del país, dentro de la cual entraban, como una categoría más, los pueblos originarios, tratados con la misma consideración que a los minerales, accidentes geográficos, plantas o animales que los científicos iban descubriendo a su paso, y agrego, causando asombro. Acá podemos ver cómo las mujeres y otras grupalidades no están ni en la construcción de conocimiento ni en la historia misma. Para poder revertir un poco esta cuestión y empezar a pensar en clave de género, voy a traer a colación el nombre de algunas arqueólogas y aficionadas. Amelia Larguía, arqueóloga que ya a principios del siglo XX participaba en excavaciones, en recolección y era contemporánea de los hermanos Wagner, aunque no tuvo el mismo lugar que ellos. Como Amelia, hay un montón más a lo largo de toda la Argentina. Aguirres Victoria, Corrales Morales Cristina. La importancia de nombrarlas es dar cuenta de que en la conformación de la disciplina estábamos ahí, como podíamos, primero como aficionadas, porque no podíamos acceder a los estudios académicos, como personal de apoyo en los gabinetes y como esposas de arqueólogos, y después como arqueólogas y antropólogas cuando pudimos acceder a la educación. Aunque la sala solo tenga imágenes de varones, es importante pensar que también existían mujeres haciendo los mismos trabajos que ellos en otros lugares y que no había quien la fotografiara porque su labor siempre estaba y está infravalorado, o que para que esos varones estuvieran ahí había una mujer sosteniendo esas familias. Donde hay un varón visible, hay una mujer invisible. La apuesta que yo y otras autoras hacemos cuando incluimos la perspectiva de género en la arqueología y en los museos es la de educar en igualdad.
Está claro que si no vemos referentes mujeres en las vitrinas, en las fotos, cumpliendo roles en esas comunidades, es difícil proyectarnos en el futuro, vernos en el presente y en el pasado. Esa existencia queda totalmente borrada. Entonces, la sala nos puede contar otra historia. Científicos y científicas construyendo esa incipiente ciencia, yendo de campaña, excavando, zarandeando, fotografiando, investigando, creando teorías, sosteniendo hogares al mismo tiempo, luchando por un espacio en la ciencia. Esa es la historia que nos ayuda a crear la base de una educación en igualdad. Poder vernos en esos lugares haciendo ciencia, sabiendo que estábamos.